Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar acerca del estrés. Tal cual como habíamos hecho en el día de ayer, hoy vamos a continuar conversando sobre el estrés y cuáles son las posibilidades que nos ofrece. Posibilidades tanto constructivas como posibilidades destructivas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Un segundito, estoy buscando aquí una pregunta que teníamos pendiente. Que ayer nos dejaron una pregunta en el aire. Estoy buscando a ver ¿cómo se llama? Estoy buscando la pregunta para responderla. Una pregunta de Julio. Julio nos pregunta cuando la dificultad está en una depresión para poder accionar. Ok, sí, creo que ya capté la idea, ¿no? La idea un poco es que si una de las manifestaciones, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos, si una de las manifestaciones del color rojo, por ejemplo, de la manifestación del color rojo, es indudablemente la depresión. Es decir, el color rojo significa que uno está enfermo. ¿Qué significa que uno está enfermo? Que uno está en unos procesos destructivos en su organismo. Está en proceso destructivo. Ahora, por supuesto, enfermedad, al igual que cualquier término que tengamos por allí, significa que alguien ha hecho ese diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante, porque cuando nosotros decimos está enfermo, nosotros estamos diciendo que dentro de unas categorías que manejan sobre todo los médicos, tenemos algo que es evidente que estamos destruyendo. ¿Sí? Estamos en un proceso destructivo. Y ese proceso destructivo puede ser tanto físico como mental, como social, como espiritual, como temporal, a lo largo del desarrollo del tiempo. Hoy en día, la medicina ha avanzado, pero muchísimo. Ha avanzado tanto como los sistemas de comunicación. Recuerden ustedes, por ejemplo, que hace 50 años atrás, esto era sencillamente imposible. Era sencillamente imposible. En la medicina de hoy, en la medicina del 2023, estamos hablando de cosas tales como cura de las enfermedades que antes considerábamos incurables. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de todo lo que son enfermedades autoinmunes, estamos hablando de montones de cosas. Ya hoy en día disponemos de recursos para curar muchos de esos casos. No todos, desafortunadamente, ¿verdad? No hay ningún proceso destructivo que tengamos todos los recursos para detener. No. Por eso es que también al día de hoy la medicina es personalizada, individualizada. Y todos aquellos sistemas clasificatorios de las formas de expresión de esa destrucción corporal, las llamamos enfermedades, o las seguimos llamando enfermedades, porque seguimos utilizando la misma terminología, no sé por cuánto tiempo más, pero esa terminología va a cambiar con todo esto que estamos descubriendo.
Y como yo les decía en el día de ayer, él precisamente está cambiando en el sentido del papel, el rol que juega el estrés en todo ese proceso que podemos llamar salud-enfermedad, donde colocamos en un extremo la salud y en otro extremo la enfermedad. ¿Sí? Y esa tensión que se crea, en donde nos estamos moviendo permanentemente, es lo que llamamos estrés. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de Julio, si está por allí Julio, un gran abrazo. La pregunta de Julio en el caso de que sea una depresión, bueno, hay entonces respuestas específicas para la depresión. Y eso es lo que ha dividido también, catalogado, pues lo que haya distintos especialistas, que haya distintos, ¿cómo se llama? Distintos, sí, especialidades en el mundo médico respecto a eso. Entonces, si usted tiene una depresión, vaya y busque un psiquiatra. Vaya y busque un psiquiatra, porque es la persona que puede ayudarlo a usted a viajar del estrés rojo al estrés naranja, al estrés amarillo, al estrés verde. Ahora, sí le voy a poner una coletilla, una apostilla a eso de vaya al psiquiatra. Vaya a un psiquiatra que sea un psiquiatra ultramoderno. Es decir, vaya a un psiquiatra que está al día con todos estos avances, que sabe de microbiota, que sabe de neurociencia, que sabe de inmunología, que sabe de integración, que sabe de transdisciplinariedad, que sabe de convergencia, que son los términos que están actualmente, del año 2000 para acá, sobre el tapete para entender la enorme complejidad de la vida y la enorme complejidad que significa ser persona. Y aquí es donde les digo, ¿por qué te conviene seguir a Neurocodex? ¿Por qué te conviene que asimiles lo que Neurocodex significa y por qué te conviene trabajar de la mano con lo que Neurocodex viene haciendo? Entre paréntesis, no es la única, no es la tapa del frasco, no es la panacea, no es la única solución. Es una solución de vanguardia. Está en la punta del desarrollo científico, tecnológico, de la mano, en matrimonio, con los aprendizajes de la medicina ancestral, de las medicinas alternativas, de las medicinas complementarias, de la medicina oriental y occidental, y no solo de la medicina, de todo lo que tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad, es decir, de todo lo que tiene que ver con tu vida, de todas las decisiones que tú tomas, desde cómo te levantas en la mañana hasta cómo duermes durante la noche. Eso es Neurocodex. Neurocodex son las siglas de neurocodificación de la experiencia o desde de la experiencia humana. Pero también decimos, Neurocodex es la neurocodificación desde y para la experiencia humana. ¿Qué significa desde la experiencia humana? Que bueno, que lo que nosotros sabemos es producto de nuestro andar por la vida, ¿verdad? Y por eso tenemos que vivir derrumbando mitos, ¿verdad? Como decía Edward Wilson, que fue el que introdujo el término consiliencia, que es la confluencia de información, particularmente de lo social con lo biológico, especialmente porque él era biólogo, fue el gran
sector de la sociedad de las hormigas, ¿sí? Es decir, un ilustre intelectual, poderoso influencer del mundo del conocimiento, decía que el diseño humano, ¿verdad? El diseño humano no está hecho para creer en la biología, está hecho para creer en los dioses. Y bueno, y lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos viendo, incluso en el tiempo actual. Confiamos más en nuestras creencias religiosas, familiares, de grupos de amigos, que en lo que te puede decir un profesional que ha dedicado toda su vida a tratar de investigar cómo es la vida, cómo es que funciona y cuál es nuestro papel dentro de ella. ¿Mm? Entonces, ese hilo lo retomamos en Neurocodex para decir, bueno, desde la experiencia y para la experiencia, vamos a unir esos códigos, vamos a elaborar un solo código, eso es lo que se conoce como, o conocemos, pues fue el nombre que le pusimos, modelo estándar del diseño humano. Y por eso es que te conviene hacer un seguimiento de Neurocodex. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a simplificar. Nos dedicamos a comprimir la información útil para que tu vida mejore, para que tu estrés, ¿verdad? Inevitable, recordemos que el estrés es inevitable, ¿verdad? Porque es la tensión que se crea con la vida, pueda mantenerse en este nivel, como decíamos ayer. Pueda mantenerse del nivel verde al nivel amarillo y retornar al verde y no subir al naranja y mucho menos ir al rojo. ¿Por qué? Porque mientras más ascienda, más dificultades para regresar. Si yo detecto rápidamente alguna alteración y me devuelvo al verde, pues estoy avanzando. Como lo dice aquí Marco, efectivamente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de las creencias. Y las creencias son o limitantes o potenciadoras. No son verdaderas ni falsas. ¿Ya? Verdadero y falso es algo que ya la ciencia y la filosofía dejaron atrás. En el siglo XXI no hablamos de verdadero y falso. En el siglo XXI hablamos de limitante y potenciador. Entonces, todas las ideas que usted tenga, la primera pregunta es, ¿esto es un pensamiento limitante que lleva para acá arriba? ¿O es potenciador? Es decir, me lleva al verde, me lleva a que puedo seguir circulando. ¿Mm? Y eso es. Cualquier creencia de la que se trate, cualquier valor que usted experimente, o como lo recogemos en nuestro querido señor Pesa, ¿verdad? ¿Por qué lo llamamos señor Pesa? Porque cada uno de nosotros, tú, yo, Marco, Julio, Diana, cualquiera de nosotros tiene los mismos componentes, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. ¿Mm? Y cada uno de nosotros, Julio, Martín, Josefina, carga una pesa encima. Carga una pesa, quiera o no quiera, carga una pesa encima. Y esa pesa tiene 4 dimensiones, 4 áreas, si ustedes prefieren. Por eso aquí dice 4D, porque tiene 4 dimensiones de las que ocuparse. No solo tiene 2 aquí, tiene 2 aquí, podríamos decirlo, ¿verdad? O tiene una aquí, una en la barra del medio y 2 aquí. Ustedes eligen, ¿no? Cómo distribuyen esas dimensiones. Pero son 4 dimensiones que cargamos con esta 5ª dimensión. Todos.
cada uno de nosotros. Es inevitable, está allí. No podemos hacer otra cosa que ocuparnos. ¿Mm? Porque si no nos ocupamos, la vida se ocupa de nosotros. Si yo no me ocupo en levantar la pesa me cae encima. Esa es la realidad de la vida. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el segundo decenio del tercer milenio desde Cristo para acá. Ya no podemos andar con ingenuidades, ya no podemos andar con mitos de que yo puedo, de que tal, no. Usted carga 4 dimensiones encima, quiera o no quiera. Y las va a procesar con sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sus acciones. Por eso este muchacho que tenemos aquí, ¿no? Que es Hulk, ¿no? Lo seleccionamos como representante del señor Pesa para mostrar la musculatura que tiene. ¿De dónde sale esa musculatura? De la experiencia de haber sabido cargar oportunamente esas 4 dimensiones que paso a mencionar. Dimensión material o material, preferiblemente decimos en el equipo Neurocode, y estos físicos nos han ratificado que efectivamente vale el término. Material significa la comunión de la materia con la energía. Es decir, teoría de la relatividad, es decir, la ecuación de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Entonces, dimensión material, está ahí. Esta pelota existe y tiene una dureza, una resistencia. Esta también existe y tiene. Fíjense que ustedes quizás puedan observar las distintas durezas que tienen esta, ¿verdad? Viendo el esfuerzo que yo realizo para comprimirla. Esta es blanda y esta es renitente intermedia. Y ayer le mostraba pues la dureza como tal que es la piedra, ¿no? Entonces, esto existe, esta piedra está allí. Y esta piedra, si yo intento comérmela, me voy a dañar. Esta piedra, si alguien me la lanza fuertemente y me pega en la cabeza, me voy a dañar. Independientemente de cualquier consideración que yo tenga de lo que siento, de lo que me gusta, de lo que quisiera que pasara, no, me va a dañar. ¿Ya? Entonces, por eso hay que dejar las ingenuidades de lado, ¿no? Entonces llevamos esa, la dimensión material. Dimensión social. Y muchas veces la gente me dice, pero Luis, ¿por qué tú mencionas primero la dimensión social antes que la mental y no al revés, como siempre suele decirse, biopsicosocial? Por una razón muy sencilla. Lo social nos precede y es el insumo básico para la construcción de lo psicológico. No es lo mismo nacer en Uganda de una familia pobre, de una familia que vive en condiciones miserables, que nacer en Inglaterra, en el castillo de unos multimillonarios. No es lo mismo. Las posibilidades y oportunidades que usted va a tener de desenvolvimiento son totalmente diferentes. Ojo, no estoy diciendo que usted no la pueda modificar, que usted no la pueda, como es, por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que generalmente son reclutados en zonas marginales o en zonas alejadas, ¿verdad? En Ecuador tenemos, por ejemplo, el caso de Esmeralda. La mayoría de los buenos futbolistas vienen de Esmeralda. ¿Y qué ocurre? Pasan de una situación de extrema pobreza a una situación de ser multimillonario. Y en poco tiempo, muy poco tiempo, 20, 30 años ya son multimillonarios. ¿Verdad? ¿Qué significa ser multimillonario? Desde el punto de vista social significa
que usted tiene más posibilidades y oportunidades que cualquier otra persona para moverse en el mundo social y para moverse en el mundo material, porque esto usted lo compra. Son los códigos sociales que están previamente a nosotros y que, bueno, muchos revolucionarios los han podido cambiar por la tercera dimensión, la dimensión mental psicológica. La pesa de entrenarnos para la vida. Pensamiento, emociones, sentimientos y acciones. Esa es la dimensión mental. Después tenemos la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es todo lo que tiene que ver con lo trascendente, todo aquello que está más allá del mundo físico, del mundo social, del mundo psicológico, y que de alguna manera sirve de marco para la actuación que nosotros llevemos a cabo. Estoy hablando, por ejemplo, de la moral, estoy hablando de la ética, estoy hablando de la estética, las artes, conocimiento, los libros, cosas tan importantes que nos conectan con algo que va mucho más allá de nosotros mismos, con algo que va mucho más allá de nosotros como individuos y como especie. De allí la importancia, por ejemplo, de la lectura, de mantenernos activos, viviendo mundos que otros han vivido o han soñado y que han plasmado en la escritura y que gracias a la escritura también nosotros nos podemos adueñar de ellos. Como decía nuestro querido e inolvidable Humberto Eco, que él decía que quien no lee vive una sola vida, quien lee vive múltiples vidas. Y así es, y así es. Por eso estos también son elementos importantes. Fíjense que hoy en día utilizamos lo que se llama la biblioterapia, ¿verdad? A través de la lectura. Yo a muchos pacientes, por ejemplo, yo les recomiendo los libros de Marian Rojas Estapé, les recomiendo otros libros de Daniel, aquí lo voy a ver, Daniel López Rossetti, ¿no? Que son especialistas, ¿verdad? Que han dedicado su vida a buscar formas de vivir mejor cada día. Por ejemplo, Daniel López Rossetti, que es un médico internista, cardiólogo, que se ha dedicado a desarrollar investigaciones sobre el estrés, precisamente sobre el estrés. Muchas de las cosas que yo le he dicho a ustedes, que les di el día de ayer y que les voy a decir y que vamos a practicar en el próximo workshop que vamos a tener en 2 o 3 semanas aproximadamente. En ese workshop vamos a utilizar muchas de las cosas que nos ha enseñado Daniel López Rossetti, por ejemplo, ¿sí? Entre muchos otros. Y ahí les voy a recomendar lecturas muy sencillas, muy prácticas, muy accesibles para que nos mantengamos en este nivel, ¿sí? Y para que si estamos aquí arriba tengamos un factor de ayuda. Recuerden, muy importante, si usted está en naranja, usted puede intentar, si acaba de llegar al naranja, usted puede intentar medidas propias de autoayuda para bajar acá. Pero si usted ve que no funciona rápidamente y que usted la flecha, la dirección en que se está moviendo hacia arriba, acuda a un profesional que maneje el estrés, como el doctor López Rossetti, que está en Argentina, por ejemplo, está en Buenos Aires, o Marian Rojas Estapé, que está en España, ¿verdad? O si usted está en Ecuador, puede acudir con alguno de nuestro equipo Neurocode. Y entonces eso le va a facilitar la vida y le va a permitir vivir mejor cada día. Y eso es lo importante.
Esa es la gran clave. ¿Mm? Bien, entonces en esta dimensión espiritual tenemos la moral, la ética, la estética y la mística. Si usted practica una religión, practíquela. Todas las religiones, a los que son miembros de su religión, le dan herramientas prácticas, interesantes, para vivir mejor, es decir, para vivir en eustrés. Entonces, si usted pertenece a algún tipo de religión, tiene algún tipo de creencia en ese sentido, pues usted siga las instrucciones que le dan para que usted viva mejor. Como siempre, si no le resultan, pues vaya a los especialistas, los profesionales, que en su mayoría son psiquiatras, psicólogos o terapeutas formados por especialistas en estrés. ¿Sí? Muchos internistas, bueno, el caso de López Rossetti, por ejemplo, ¿verdad? Muchos especialistas están en capacidad de atender el estrés. Por ejemplo, yo he visto en YouTube, no lo conozco personalmente, al doctor La Rosa también, que muchas veces conversa y habla sobre esas medidas, esas decisiones saludables que son eustrés. Así como dice, para prevenir, podemos desarrollar también medidas preventivas. Aquí nos dice Marco, yo creo que Neurocode es como un estilo de vida donde aprende a vivir, sobrevivir y convivir, pero con herramientas fáciles que están al alcance de todos, pero no sabemos que existen. Ahora dependerá de cada persona si funciona o no de acuerdo a la práctica, o sea, en la vida diaria, pero para ello Neurocode te enseña cómo y así disfrutar de la vida y transformar un problema en oportunidades y desafíos y no en amenazas. Una hermosísima síntesis, Marco. Muy buena síntesis, muy buena síntesis. Ahora, insisto, Neurocódex no es la única disciplina, voy a llamarlo disciplina, que se ocupa de esto. Y además no es de lo único que nos ocupamos en Neurocódex. En Neurocódex nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Y cuál es nuestra distinción? Y aquí sí voy a hablar de nuestra distinción. Nuestra distinción es que nosotros trabajamos, como ya han podido deducir, integrando saberes, creando un sistema diacrónico, es decir, un sistema dinámico que se mueve en el tiempo en función de esas mismas decisiones que vamos tomando. Por eso es que lo resumimos aquí en nuestro querido señor Pesa, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Nuestro querido señor Pesa, como una manera de comprimir, ¿verdad? Didácticamente también y pragmáticamente, la sabiduría humana, porque Neurocódex, para aquellos que no lo saben, se nutre de equipos transdisciplinarios y se nutre de la biblioteca universal, ¿verdad? Que hoy en día la llamamos Doctor Google. La biblioteca universal que abarca todos los elementos de la web y que ahora en la actualidad abarca también la inteligencia artificial. Inteligencia artificial como un recurso excelente para nosotros seguir evolucionando cada vez mejor y mejor. Si alguno de ustedes está interesado pues, en continuar, bien sea el seguimiento o de participar activamente, porque van a participar activamente del workshop que vamos a dar en poco, mañana miércoles 25 se abre el carrito de compras. Únete a esta red de neurocodificadores para ser mejor y mejor cada día. Y una de las cosas que nosotros siempre
como parte pues, de poder vivir bien, recordemos que hay un mundo social y un mundo material, es que cuidamos el bolsillo de la gente que se nos acerca. De tal manera que mañana podrán, bueno, fíjate, 27 días en neurocodificación por tan solo $27 americanos, ¿no? Y entonces allí vas a poder acceder pues a todas las ventajas que otorga. Puedes informar más también a través de Neurocodex Express, de todas las ventajas que va a significar participar en este workshop. Bueno, mis queridos amigos, creo que por ahora es suficiente. Vamos a otras cosas. En este caso voy a almorzar. Les deseo buen provecho a los que tengan lo mismo y nos vemos entonces. A partir de mañana vamos a estar en contacto con todos los que se incorporen al workshop. ¿Está bien? Como de costumbre, un abrazo y seguimos.